Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como martillo que parte la roca en dos. Es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y la quebranta para arrepentimiento, fe y obediencia. Todo en la vida de los hijos de Dios sucede por el poder y gracia de la palabra aplicada con poder por el Espíritu Santo. Este lleva al nuevo nacimiento, que hace ver y entrar en el reino de Dios por la instrumentalidad de la palabra. El Espíritu lleva toda buena obra al creyente a través del poder de la palabra, transformando la conciencia en un instrumento de justicia y de santidad. Así pues, donde no está la palabra, hay oscuridad, maldad e impiedad. Estudiar el papel de la palabra de Dios en Israel antes y después de la llegada del profeta Samuel pone de manifiesto la veracidad de la afirmación anterior. El tiempo de los jueces fue una etapa de permanente idolatría, desobediencia y juicio en la vida de Israel, salpicado por los breves destellos de la gracia, de la misericordia divina, que aliviaba temporalmente el castigo. Con Samuel, la palabra de Dios moró regularmente otra vez entre el pueblo de Dios. Antes del profeta Samuel, la palabra de Dios escaseaba entre el pueblo de Israel. La palabra traída por Dios a través de los profetas no estaba presente en las vidas de aquellos que formaron parte de esa etapa de la historia de Israel conocida como el tiempo de los jueces. Antes de ese tiempo, antes del tiempo de los jueces, con Moisés y con Josué, la palabra de Dios sí estaba presente en Israel. En Josué 1:8 encontramos que se dice: no te apartarás de este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en Josué 11:15 se dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Por tanto, estos dos textos nos muestran cómo se habla de la palabra de Dios, de la palabra para leerla, de la palabra para meditarla, de la palabra para obedecerla, de la palabra como medio por el cual la gracia fluye y también las promesas de Dios se cumplen. La palabra de Dios estaba en tiempos de Moisés y de Josué de forma permanente. Durante la niñez del profeta Samuel, pocos israelitas se acordaban de la palabra de Dios, dejada por escrito por los profetas mencionados. Hemos dicho Moisés y Josué. Pues esa palabra dejada por Moisés y por Josué era una palabra olvidada en tiempos de los jueces. Y tampoco recibían nueva revelación con frecuencia. En 1 Samuel 1, 3 y 7 se dice que todos los años Elcana subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová cuando subía a la casa de Jehová. Y en 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Por tanto, de estos dos textos se desprende que había una relación ritual a través de los sacrificios en el tabernáculo de los israelitas que eran creyentes piadosos. Había una relación con Dios, pero como hemos leído en el segundo texto, eh, la palabra escaseaba, escaseaba. No, no había palabra de Dios frecuente
para el pueblo de Dios. Así pues, de las palabras leídas se nos presenta un panorama que de alguna manera caracteriza al tiempo de los jueces y que en Jeremías 2:10 al 11 podemos también resumir con este texto. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Este texto nos habla de una generación que no conoce la palabra de Dios, porque la anterior no cuidó de que conociese la palabra de Dios. Y esto tristemente va pasando de generación en generación. Todo el tiempo de los jueces fue un tiempo de ignorar la palabra de Dios por parte del pueblo de Israel. La ignoraban los abuelos, la ignoraban los padres, la ignoraban los hijos, la ignoraban los nietos. Las distintas generaciones tenían desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso no es de extrañar que en Jueces 21-25 se diga: en estos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Donde no existe la autoridad de la voluntad de Dios a través de la norma de su palabra, se tiende a ocupar su lugar con la voluntad propia. El corazón donde Dios no reina es gobernado por el hombre. Donde no hay palabra de Dios, no está Dios. Donde no está Dios, reina el hombre. Por tanto, en el tiempo de los jueces no había palabra de Dios con frecuencia, y esto hacía que la maldad abundase entre la gente. El desconocimiento de Dios y de su palabra lleva al pecado y a la desobediencia. En 1 Samuel 2:12 se dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Dios. No había palabra de Dios, no había conocimiento de Dios. Y a su vez el pecado y la desobediencia llevan a la maldad y a la idolatría. En Jueces 2:11 al 13 se dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Por tanto, en esto que acabamos de leer, se está describiendo la vida del pueblo que no conoce a Dios porque no conoce la palabra de Dios. No conocer a Dios es hacer lo malo, no conocer a Dios es seguir el camino de las naciones, no conocer a Dios es seguir los ídolos y las distintas abominaciones de las naciones. No conocer a Dios trae que el pecado vuelva a la vida del pueblo de Dios, vuelva con ímpetu, vuelva con fuerza. El desconocimiento de la palabra trae pecado. Y el pecado trae a su vez desobediencia. Trae desobediencia. Y ambas cosas, pecado y desobediencia, acarrean el justo juicio de Dios a aquellos que pecan y son desobedientes. En Jueces 2:14 al 15 se dice que se encendió contra Israel el furor de Jehová. Como consecuencia de ese desconocimiento de la palabra y de Dios, se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová
estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El desconocimiento de Dios trae pecado, el pecado trae desobediencia, la desobediencia trae castigo. Pero además, la ausencia de la palabra, además del desconocimiento de Dios y el pecado, produce tibieza espiritual y moral. La ausencia de la palabra y la presencia del pecado relativizan el concepto del mal. En 1 Samuel 2, 23 al 24 se dice, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Este texto nos está hablando de la actitud de Elí con sus hijos. Sus hijos eran malos ante los ojos de Dios porque no le conocían, y Elí les habla y les reprende, pero les reprende de una forma blanda. Lo que hacéis no es buena fama, no es buena fama lo que hacéis. Es una forma, pues, un poco suave de reprender un pecado tan grave. Por tanto, la ausencia de la palabra relativiza el concepto del mal, la gravedad del mal. La ausencia de la palabra y la presencia del pecado cambia los valores en la vida de las personas. En 1 Samuel 2:29 dice el Señor, habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, y has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Habéis hollado mis sacrificios y ofrendas. Aquí encontramos como aquellas personas que desconocían la palabra y a Dios no tenían claro qué estaba bien, qué estaba mal, qué valía más, qué valía menos. En Jeremías 2:13 se dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dejar al Dios vivo y verdadero, al Dios vivo que es como agua, agua pura que emana de la roca, dejarlo lleva a tener agua estancada, agua estancada. Quitar a Dios de la vida significa que un sucedáneo en forma de Dios ocupará su lugar. Suele ser agua estancada, porque solo Dios es agua viva, agua pura, agua cristalina, agua sana, solo Dios. Todo lo que sea ajeno a Dios está contaminado por el pecado, por la maldad del hombre. La ausencia de la palabra y la presencia del pecado debilita la conciencia. En 1 Samuel 3:13 se nos dice, le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y 1 Corintios 8:7, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. El desconocimiento de Dios produce una conciencia débil, una conciencia que incumple con su función. La labor de la conciencia es acusar o aprobar la conducta humana, acusar cuando la conducta es mala y aprobar si la conducta es buena. Pero si los valores de la conciencia son equivocados, la conciencia no cumple con su función. Aquí se está hablando de Elí que no ha estorbado a sus hijos. No creyó conveniente, no creyó necesario estorbar el pecado de sus hijos. Su conciencia no le producía un peso, un sentido del deber, de obligación con respecto a sus hijos, porque había en esa conciencia escasez de Dios. Por tanto, la conciencia
débil, contaminada, pues no tiene el conocimiento correcto de las cosas. En definitiva, hemos visto que en el tiempo de los jueces no había abundante palabra de Dios. Y esto tenía sus consecuencias nefastas para el pueblo de Dios. Con Samuel, la palabra de Dios regresó de forma constante a la vida del pueblo de Israel. La palabra de Dios estuvo presente en Israel durante todo el ministerio del profeta Samuel. El profeta Samuel recibió y comunicó la palabra de Dios una y otra vez al pueblo de Israel. En 1 Samuel 3, 19 al 21 se dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es frecuente encontrar en el primer libro de Samuel expresiones como estas de 1 Samuel 15:10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Por tanto, Samuel, como profeta, recibía la palabra de Dios y la comunicaba al pueblo. Con su venida, con su llegada del profeta Samuel, la palabra de Dios volvió a estar presente en la vida de Israel. Samuel comunicó el mensaje al pueblo. Y ese mensaje habla de pecado, de conversión, de obediencia, de liberación. Hay personas que quieren que la palabra de Dios no les moleste, no les incordie, que la palabra de Dios sea algo suave para ellos. Pero la palabra de Dios, si de verdad es palabra de Dios, debe de hablar de pecado, debe de reprender el pecado, de conversión, de dejar el pecado, de abandonar el pecado. Debe hablar de obediencia, de conocimiento, fe y obediencia, y de la liberación que produce la obediencia a Dios. En 1 Samuel 7, 3 al 4 y 6 se dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Esto es un ejemplo de lo que tiene que hacer la verdadera palabra de Dios. Llamar a dejar el pecado, a abandonar el pecado y llamar a obedecer fielmente a Dios. Solo así Dios nos librará de la mano de los filisteos, de la mano de nuestros enemigos, de la mano de nuestros problemas, nuestros conflictos. Solo Dios nos dará bendiciones y prosperidad si dejamos el pecado y hacemos su voluntad. Y esto viene por el conocimiento de la palabra de Dios. El profeta Samuel no solo comunicó el mensaje de Dios, sino también intercedió por el pueblo. Intercedió ante Dios. También juzgó al pueblo de Israel durante toda su vida. 1 Samuel 7, 5 al 6 y 8. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel y yo oraré por vosotros a Jehová. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Fue un tiempo, el ministerio de Samuel, de presencia de la palabra, de oración de Samuel, de mediación por el pueblo, un tiempo también de juicio en el sentido de que Samuel actuaba como juez, dirimía los conflictos que habían entre los israelitas, oía a las partes y establecía un dictamen sobre lo que era correcto para que las partes quedasen satisfechas sobre lo que tenían que hacer. Con la palabra de Dios, con el juicio de Dios,
en los corazones del pueblo regresó la bendición de Dios. El poder de Dios fue levantando el honor de Jehová, deshonrado por Israel entre los paganos. El mal testimonio de los israelitas en tiempos de los jueces fue muy grande. El honor de Dios, el honor de la verdad de Dios fue desprestigiado por los israelitas. Por eso en 1 Samuel 5, 1 al 6, se nos dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron a Asdod y la metieron en la casa de Dagón. Y al día siguiente Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y lo volvieron a su lugar. Y el siguiente día Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas. Este incidente, que nos puede parecer anecdótico, es un ejemplo de cómo Dios fue levantando su honor desprestigiado, mancillado por los israelitas ante los filisteos. Llevaron el arca, los filisteos, al templo de su Dios, y su Dios, la estatua de su Dios, cayó desplomada ante el arca en 2 ocasiones, y en la segunda se quebró, quedó rota la cabeza y las palmas de las manos del dios Dagón. Con esto Dios estaba diciendo que los dioses falsos no son nada ante él, que los dioses falsos no son nada ante el Dios vivo y verdadero. Por tanto, Dios fue reivindicando su honor entre los paganos. También el poder de Dios comenzó a reprender con plagas a los pueblos enemigos de Israel y de Jehová mismo. En 1 Samuel 5, 6 al 12, se dice que se agravó la mano de Jehová y los destruyó y los hirió con tumores en todo su territorio. Se está refiriendo a los filisteos. Los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y dijeron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y se llenaron de tumores, y había consternación de muerte, y el clamor de la ciudad subía al cielo. El arca no es un instrumento mágico que produce efectos sobrenaturales sobre las personas, ni muchísimo menos. Era Dios mismo quien producía estos efectos, estos milagros sobre los filisteos, para mostrarles que estaban profanando su nombre a través de la profanación de aquel objeto que le representaba. El arca representaba a Dios. Eso sí, era un objeto que representaba a Dios. La profanación de aquel objeto por parte de los filisteos fue castigada por Dios, primero humillando a su dios Dagón, a la estatua de su dios Dagón, y en segundo lugar trayendo enfermedades contra los filisteos, contra las personas, contra los cuerpos de los filisteos. Se habla de tumores, de una especie de llagas que les cubría el cuerpo. Y también, en tercer lugar, la bendición de Dios se manifestó con los israelitas, llevándoles a dominar de nuevo a los filisteos. A los filisteos que antes les oprimían, ahora se cambió las tornas. Ahora eran los israelitas quienes dominaban a los filisteos. En 1 Samuel 7, 10 y 14 se dice que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo.
Por tanto, la vuelta de la palabra de Dios a Israel, la vuelta del conocimiento de la palabra de Dios, trajo la bendición de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del poder de la palabra de Dios. Y hemos visto que antes del profeta Samuel, la palabra de Dios escaseaba entre el pueblo de Israel. La palabra de Dios no estaba en la vida de los israelitas en la época de la niñez de Samuel, ni tampoco antes. La ausencia de la palabra de Dios hace que la desobediencia, la maldad y la idolatría abunde entre el pueblo, hasta merecer el justo castigo de Dios. La ausencia de la palabra produce la tibieza espiritual, que relativiza el pecado, que cambia los valores y debilita la conciencia. Con Samuel, la palabra de Dios regresó de forma constante a la vida del pueblo de Israel. La palabra de Dios estuvo presente en Israel durante todo el ministerio del profeta Samuel, comunicando el mensaje de pecado, de conversión, de obediencia y de liberación. El profeta Samuel intercedió ante Dios y juzgó al pueblo de Israel durante toda su vida. Y con la palabra y el juicio de Dios en los corazones del pueblo, regresó la bendición de Dios a la vida de Israel, levantando su honor entre los paganos y dándoles victoria sobre ellos. El Salmo 119, versículo 10 y 12 dice: Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos tu palabra, que nos enseña el poder que ésta tiene en los corazones de los tuyos, de tu pueblo. Es tu palabra la que quebranta el corazón, la que da vida, la que hace nacer de nuevo. Es tu palabra la que quebranta el corazón, penetra hasta lo más profundo de él y allí haces la obra de arrepentimiento, de fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a tenerla, a creerla y a vivirla siempre, para que tú estés presente en nuestras vidas y con tu presencia tengamos también tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a creer en el poder de tu palabra. También, Señor, queremos darte las gracias una vez más por todo lo que sigues haciendo entre los enfermos. Gracias, Señor, por la salud que estás dándole a Susana, a Carmen Teresa, a Carmen Rosa, a la esposa de Gamaliel, a Misael. Gracias, Señor, porque estás cuidando al hijo de Ángeles, a Santiago, porque estás cuidando a la familia de Noemí y también a los padres de Josefina. Gracias, Señor. Bendice también a todos aquellos que están pasando por enfermedades diversas, de estas que están en estos tiempos, como el COVID o las gripes. Sé con ellos, Señor, ayúdales. Y también provee para los necesitados, provee para los afligidos, provee todo lo que necesitan tus hijos, Señor. Gloria a tu nombre, gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y misericordioso. Bendito seas, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.